Buenas noches, jóvenes. Vamos a esperar unos minutitos que se conecten los demás, ¿ok? ¿Me escuchan? Ok, está bien. Buenas noches, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Buenas noches, Inge. Yo sí lo escucho. Gracias.
¿Saben si los demás tienen algún inconveniente para conectarse? Que veo que solo hay 8 todavía conectados. Buenas noches, Inge. En algunos lugares está lloviendo bien fuerte. Ah, de verdad. Bueno, vamos a esperar entonces unos minutitos, tal vez unos 2 minutos más y iniciamos. Gracias, Jennifer, por confirmar. Bueno, hoy sí, jóvenes, yo creo que ya hemos esperado bastante. De igual manera, las personas que por algún motivo no se pudieron conectar el día de hoy, pues que no se preocupen, igual pueden ver las grabaciones, ¿verdad? Y cualquier consulta que tengan, incluso me lo pueden hacer a mi correo electrónico o también por el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, si no quedó algo muy claro o hay alguna duda, que por alguna razón no se pudo conectar el día de hoy, entonces igual que posteriormente si puede ver videoconferencias y sí les voy a pedir en este caso a los que sí se pudieron conectar que si están dentro de sus grupos, esos integrantes que no se pudieron conectar, pues también que traten de apoyarlos, a animarlos, a que no se desanimen y, y que yo sé que es difícil, pero aún con todas las circunstancias que en estos momentos se están pasando, pues poder seguir adelante, aunque es bastante complicado, pero en todo momento, muchachos, tenemos que ser positivos y eso es lo importante. Bueno, jóvenes, el día que tuvimos la clase, que si no me equivoco fue el día martes, estuvimos con ustedes también, ¿verdad, jóvenes? Sí, Inge. Sí, ¿verdad? Ok. Gracias. Entonces, el día martes iniciamos a ver el tema de, básicamente, iniciamos a ver la segunda parte propiamente de las metodologías de identificación del problema. Y hemos dicho que obviamente para nosotros es la base. Si nosotros no identificamos bien nuestro problema, pues definitivamente no podemos implementar un buen sistema. Porque al final vamos a generar un sistema, vamos a implementar un sistema que no llene las expectativas de nuestros clientes. Entonces, en este sentido, hablábamos que identificación del problema es importante. Para esto habían unas técnicas que eran importantes, que ya podíamos utilizar
Estas técnicas incluso las podemos combinar, no necesariamente es que vamos a decir solo vamos a utilizar esta técnica y hasta aquí nomás, sino que también podemos combinar estas técnicas. Entre ellas teníamos lo que era la parte de lluvia de ideas, donde mencionábamos que en la lluvia de ideas pues es importante siempre que esté un director, que va a ser la persona que va a prácticamente llevar la voz cantante, un secretario que es el que se va a encargar de ir anotando todas las ideas y obviamente orientando, bueno, mejor dicho, el director se va a encargar de ir orientando básicamente el debate de manera que siempre se haga de una forma armoniosa, donde los integrantes no se sientan inhibidos o se sientan, mejor dicho, cohibidos a dar alguna opinión sobre un tema específico por miedo a alguna represalia. Y veíamos que básicamente el propósito de una lluvia de ideas es precisamente esta, el que podamos propiamente apoyar, a identificación de problema como tal. Y hablábamos de que era fundamental en la lluvia de ideas que se pudiera hacer con grupos multidisciplinarios, de manera que esto pudiera ayudar a que se pudieran identificar exactamente cuál es el problema o cuáles son los problemas que más aquejan a la empresa, y también adicionalmente a eso, cómo poder, cuáles son las causas que generan esos problemas y cuáles son los efectos que están provocando en la empresa. En este caso veíamos que obviamente la lluvia de ideas es una técnica bastante sencilla, donde se puede utilizar, donde definitivamente es una técnica que se recomienda bastante, especialmente en aquellas empresas donde son empresas donde hay diferentes departamentos, donde se van a implementar en diferentes áreas. Y también hablábamos de la importancia de no solamente ver la parte propiamente de la empresa, sino también ver qué opinan los clientes, qué percepción tienen propiamente del servicio que reciben. Entonces, era básicamente eso, poder buscar soluciones en base a identificación correcta del problema. Hablábamos que también existen otros métodos, dos de ellos pues ya los habíamos visto ya el día martes, el diagrama de causa y efecto, diagrama de Ishikawa. Teníamos también el árbol de causa y efecto, y teníamos también el diagrama de flujo. En el diagrama de Ishikawa también habíamos visto que para nosotros es una técnica bastante útil. Se utiliza generalmente en la parte de identificación propiamente del problema, donde se analiza cuál es el efecto y se va determinando las causas que están provocando ese efecto y a sus causas como tal. Veíamos algún ejemplo, como por ejemplo, tiempo de espera muy elevado para los usuarios del banco. Ese es el efecto que se tiene. ¿Y qué es lo que está causando ese tiempo de espera? Entonces veíamos que lo que podía causar ese tiempo de espera propiamente era los sistemas, que de repente no se estuviera dando el mantenimiento a los equipos y esto estuviera provocando muchos errores en el sistema, y por lo tanto hubiera un tiempo de espera bastante elevado, que de repente insuficientes políticas de uso de equipo. Podíamos ver, por ejemplo, que hay unas constantes de aplicación móvil, o eso también podía llevar otras subcausas, que era llevado a nivel de usuarios, muchos usuarios conectándose de forma simultánea, insuficiente capacidad de la app. Pues todo eso podía provocar que se estuviera llevando el tiempo de espera de los clientes. Pero también otra causa podía ser el personal, que de repente no estuviera bien capacitado, que de repente le faltara tener agilidad para trabajar en el sistema, que de repente tuviera problemas o desconociera los procesos, que tuviera problemas que no estuviera suficientemente capacitado o no estuviera en su totalidad bien capacitado.
pues era parte propiamente que podía ser que todas estas causas y subcausas en el área de recursos humanos también pudieran estar causando el tiempo de espera muy elevado. Otra causa podía ser los métodos. De repente, una de ellas subcausas podría ser el canal telefónico virtual que no presenta el servicio que se presta físicamente, que no es igual, que de repente uno está llamando y contesta, y la máquina virtual contesta muy tarde, o de repente es muy limitado, no siente el usuario que realmente ya están dando una respuesta, tiene que esperar mucho tiempo, pues todo esto puede estar provocando también un tiempo de espera muy elevado. Y otro de los problemas principales o de las causas principales podría ser la capacidad de servicio. De repente todo lo tienes centralizado en una área y esto está provocando un cuello de botella. De repente no hay muchos usuarios, y poco personal dando respuesta a los problemas. De repente no hay suficientes cajas o no hay suficientes sucursales. Pues todo esto puede estar causando también el tiempo de espera muy elevado. Entonces, el diagrama de Ishikawa, como ustedes pueden ver, nos permite ver realmente cuál es el efecto que tenemos en base a las causas principales y a las subcausas que pueden estar afectando propiamente o que nos pueden estar dando como respuesta a ese efecto. Tenemos también el árbol de causa y efecto, donde veíamos que también es una herramienta participativa y a cual se usa para identificar propiamente los problemas con sus causas y efectos. Y de esta manera nos permite también el poder planificar el proyecto, definir bien los objetivos, ver realmente si se van a cumplir el tiempo de entrega, todo eso. Tenemos que este proceso se puede analizar en 3 fases. Habíamos visto que era identificación de los aspectos negativos de las situaciones existentes y la colocación en el árbol de los problemas, incluyendo sus causas y efectos. También teníamos la elaboración del árbol de objetivos, que es tan solo la inversión de los problemas en objetivos. Y teníamos la determinación del alcance del proyecto en el análisis estratégico. Para esto, veíamos que nuestro árbol de causa y efecto tiene 3 etapas bien marcadas y las cuales iniciamos obviamente de abajo hacia arriba, desde la raíz, que vienen a ser y a variables independientes, que en este caso son los problemas, es decir, a qué se deben esos problemas. Teníamos que tenemos causas directas y causas indirectas. Y todo esto es lo que básicamente nutre el tronco de nuestro árbol, que es propiamente el problema central. Y tenemos finalmente la variable dependiente, que son los efectos, es decir, los efectos que están causando este problema central. Recordemos que muchas veces cuando identificamos el árbol de causa y efecto, no necesariamente, al ver el problema como tal, no necesariamente es un problema. Muchas veces también es, bueno, mejor dicho, todo problema es una oportunidad de mejora, pero vemos también por medio de árbol de causa y efecto, si nosotros mejoramos esas causas directas e indirectas o contrarrestamos esas causas directas e indirectas, podemos ver cuál va a ser el resultado en el problema central y cómo podemos obtener de esos beneficios. Es decir, ejemplo, ¿qué pasa si logramos disminuir, en este caso, si tenemos bastante quejas? Si tenemos bastante quejas, obviamente, ¿cuál es la raíz o cuáles podrían ser la raíz de esas quejas? Bueno, podría ser un mal servicio, podría ser que la calidad de los productos y servicios no es muy bueno, o podría ser que los precios son bastante elevados de los productos o servicios. Esas podrían ser causas principales. Ahora, ¿qué pasa si reversamos esas causas o si lo vemos como, ok, ¿qué pasa si nosotros mejoramos eso? Son las causas, pero si las causas al final se vuelven positivas, entonces obviamente el efecto que vamos a tener es positivo. Entonces, ¿cómo podemos disminuir las quejas? Bueno, podemos disminuirlas provocando un excelente servicio postventa, mejorando lo que es la capacitación de las personas, viendo de qué manera se les capacita en el servicio al cliente,
personas con actitud de servicio, que no solamente se limiten a lo que se les pregunte, sino que puedan ir un poco más allá, mejoramiento de la calidad de los productos y servicios, ¿verdad? Y en este caso, atacar, por ejemplo, el aumento de la duración de los productos, que sean productos más duraderos, que realmente pueda ser un funcionamiento óptimo y que realmente se vea la productividad. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, esos tipos de planchadores que aparte de ser planchadores también son sillas. Pues este es un producto innovador. No solamente nos venden el producto como el planchador, sino que también en su momento se puede convertir en silla. Entonces, por ejemplo, que sus precios sean más bajos que de la competencia y de la misma calidad o mejor calidad. Todo eso ayuda a disminuir las quejas y eso a su vez tiene un efecto replicador positivo, como es el aumento en las compras por parte de los clientes, el mejoramiento de la imagen corporativa de la compañía, por ejemplo, un fortalecimiento de las competencias de la empresa, y todo esto nos permite poder incrementar las utilidades, aumentar la participación en el mercado, aumentar la motivación de la mano de obra, es decir, son efectos replicadores. Entonces, el árbol de causa y efecto no solamente nos permite poder ver lo negativo, sino si nosotros atacamos esa causa, ¿qué efecto replicador vamos a tener? Ese efecto, perdón, ¿qué efecto replicador vamos a tener? Si nosotros atacamos las causas que están provocando ese efecto, ¿qué vamos a obtener? Entonces, básicamente es eso. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? No, no hay eso. Muy bien. Ok, jóvenes. Entonces, el diagrama de flujo es un diagrama con el que incluso también ustedes han trabajado en análisis y diseño de sistemas, ¿sí? El diagrama de flujo para nosotros en informática es una herramienta fundamental. Pensaría yo que la mayoría de los procesos, obviamente, para poderlos entender, primero tenemos que diagramarlos. Incluso para poder conocer el proceso de una empresa como tal y poderlo dividir según los departamentos, pues también tenemos que utilizar mucho lo que es el diagrama de flujo. En programación también utilizamos bastante lo que es el diagrama de flujo y por lo tanto para nosotros se vuelve, y aparte de flujograma como tal, una herramienta fundamental, específicamente en el área de informática. Tenemos que el diagrama de flujo es la representación gráfica de los procesos que muestran los pasos a seguir para alcanzar la solución de los problemas. Se le conoce como diagrama de flujo porque utiliza símbolos que se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de una operación. También se conoce como flujograma, es decir, lo conocemos como diagrama de flujo, pero también como flujograma, el cual nos sirve para poder elaborarlos diferentes, y además de eso tenemos dentro del diagrama de flujo diferentes símbolos que nos permiten ir representando el inicio y entrada de los datos, el proceso y las decisiones y obtener los resultados finales. Y es muy importante representar correctamente cada uno de los símbolos. Es decir, cuando es el inicio del proceso, pues lo tenemos que representar según el símbolo que nos dan para inicio. Pero si es una decisión, no vamos a escoger un proceso. Entonces, en este sentido, tenemos que ser bien estrictos en el momento de poder diseñar lo que son los diagramas de flujo y poder respetar la simbología de cada uno de ellos. También tenemos que son usados principalmente para seguir la secuencia lógica de las acciones en el diseño de problemas informáticos, permite visualizar la frecuencia y relación entre las etapas del proyecto, detectando problemas y desconexiones entre ellas. Cuando nosotros realizamos lo que son los diagramas de flujo, tenemos una mejor visión, es decir, incluso para entender muchas veces un problema como tal, definitivamente el que utilicemos el diagrama de flujo nos ayuda mucho a poder representar los procesos, a ver realmente si de repente hay algún proceso que se nos esté escapando y que no lo estamos considerando. Tenemos también que
Compara y contrasta el flujo actual del proceso contra el flujo ideal para identificar oportunidades de mejora. Recordemos, muchachos, que dentro de los diagramas, ¿verdad? Específicamente, también tenemos los diagramas lógicos y diagramas físicos, que son los que generalmente nosotros utilizamos o deberíamos de utilizar al momento de hacer nuestro análisis y diseño de sistemas, ¿verdad? Porque nos permiten el poder tener ese contraste entre el sistema actual que tiene la empresa y el nuevo sistema que nosotros estamos proponiendo. De igual manera, poder ver las mejoras que podemos tener. Entonces, por eso es muy importante. Tenemos que el proceso de negocio normal nos permiten poder comparar un libro, por ejemplo, en una tienda de conveniencia, el proceso de comprar un libro en una librería convencional requiere de la realización de muchos pasos, tanto por parte del vendedor como del cliente. Entonces ahí vemos que iniciamos, por ejemplo, el cliente inicia yendo a la librería, busquen las repisas, ve, hay una decisión, está disponible el libro. Si el libro está disponible, entonces compra el libro, ¿sí? Lleve el libro a casa. Pero ¿qué pasa si el libro no está disponible? Bueno, si el libro no está disponible, entonces el empleado lo busca. Si lo encontró, si es sí, entonces procede el cliente a comprarlo y vuelve nuevamente el proceso. Sin embargo, si es no, pregunta si el cliente desea pedirlo. Si el cliente dice que sí, ¿verdad? Entonces vamos al proceso de colocar el pedido, recibir el libro, notificar al cliente, el cliente regresa a la tienda, compra el libro y se lo lleva a su casa. Sin embargo, si el cliente dice que no, entonces el cliente va a otra tienda, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, es las posibles opciones que tenemos dentro del proceso, cómo funciona el proceso y cuáles son las opciones que se tienen. Cuando hablamos del proceso rediseñado para compra de libro en línea, es decir, para comprar esta parte de libro en línea, vemos que podemos hacer un cambio. Es decir, por ejemplo, el cliente puede acceder a la librería en línea, busca en el catálogo en línea, si está disponible el libro, entonces introduce los datos para pedir para pagar el libro y recibe el libro por correo. En este caso, si se fijan, se ahorró el paso de que tenía que tener un vendedor, que el vendedor tenía que ver si en una tienda en línea había existencia, pedir este libro, esperar a que llegara a la tienda, después comunicarse con el cliente, después el cliente iba a traer y después ir a su casa. O sea, se mejoró el proceso como tal. Si no está disponible, entonces selecciona otra librería en línea y el proceso vuelve nuevamente a buscar en el catálogo, a ver si está disponible y el mismo proceso. Entonces, un proceso en el que básicamente lleva varios pasos, ¿verdad? Podemos acortarlo para hacer un proceso más eficiente. No necesariamente un proceso más eficiente lleva menos pasos. Ojo con esto, porque muchas veces podemos caer en ese error. Podemos pensar que los procesos al final pueden ser más eficientes y llevar menos error, ¿verdad? Entonces, en este sentido, muchas veces tenemos procesos muy eficientes donde se están viendo varios aspectos y al final se agregan más procesos dentro del diagrama y muchas veces se piensa de que es peor, pero no es así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que manejar? No necesariamente a menor proceso es más eficiente, ¿sí? Sino que realmente hacer el proceso más transparente, donde básicamente el tiempo de respuesta sea menos. Si nosotros nos fijamos aquí, el tiempo de respuesta es mucho menor, se ahorra tiempo, se ahorra también dinero porque no tiene que estarse movilizando y se asegura que lo que está pidiendo es lo que él quiere como cliente. No hay un intermediario en el caso del vendedor, sino que él mismo lo puede hacer. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta?
¿Alguna consulta, jóvenes? Ninguna, Por mi Inge. parte no. Ok, permítame que voy a habilitar ya otra diapositiva. Ok, bueno, jóvenes. Vamos a... Estaba indecisa entre que viéramos y aparte de costos. Permítanme. Estaba indecisa entre que viéramos y aparte de costos propiamente, o viéramos y evaluación del ciclo de vida del proyecto de sistemas de información. Sin embargo, algo muy importante es, y muchos se deben de preguntar, ¿por qué estamos viendo estos temas si estos temas hasta cierto punto lo hemos visto en teoría de sistemas, análisis y diseño de sistema, programación e implementación? Y algo muy particular en esto es, ¿por qué los estamos viendo? Porque los tenemos que ver desde otro enfoque, es decir, desde el enfoque de evaluación de sistemas. Cuando nosotros evaluamos un sistema, jóvenes, esto es como cuando somos administradores de proyecto. No podemos ser administradores de proyecto si antes no hemos sido analistas de sistema, si antes no hemos experimentado lo que es implementar un sistema desde la parte operativa. No podemos ser analistas de sistemas si nosotros no hemos pasado por las etapas propiamente del área de informática, es decir, si estuvimos un tiempo en soporte técnico, si después estuvimos en infraestructura, si hemos estado en administración de bases de datos, si hemos estado gerenciando un área de informática, si hemos estado en la parte de servicio al cliente, en el área de informática, es decir, toda la parte integral como tal. Entonces, en este sentido, muchachos, previamente, antes de ver este tema, había un tema de costos que vamos a ver si el tiempo realmente nos da para poder ver el tema de costos, pero entre ver el costo y evaluación del ciclo de vida del proyecto, prefiero que veamos el ciclo de vida del proyecto. Obviamente recordemos que la evaluación de costos en teoría de sistemas, pues vimos que cuando estudiamos viabilidad y estudiamos en base a 3 puntos importantes, que es, primero que todo, viabilidad técnica, viabilidad operativa y viabilidad propiamente económica, ¿sí? Entonces, en la viabilidad económica como tal, pues vemos propiamente la parte de costos-beneficios. Recordemos que en esta parte tenemos costos intangibles y costos tangibles, tenemos beneficios intangibles y beneficios tangibles. Entonces, para poder ver eso, como ya se explico, vamos a ver si lo podemos ver al final. Si no, nos vamos a centrar ahorita en bella parte de el ciclo de vida de desarrollo del sistema. Entonces, en el ciclo de vida de desarrollo de sistemas,
tenemos ya parte de planificación. El ciclo de vida de desarrollo de sistemas, si ustedes lo ven, muchachos, está conformado por 7 etapas y las cuales se pueden llevar de forma simultánea o se pueden llevar de forma secuencial. Es decir, iniciamos uno, lo terminamos, iniciamos el otro, lo terminamos. Pero generalmente y en la vida real se lleva de forma secuencial. En este sentido, tenemos la primera parte que es la planificación. Ya hemos visto nosotros la importancia de planificar, ¿sí? Y obviamente aquí no nos podemos detener mucho porque hemos visto que para planificar, primero tenemos que identificar el problema. Para identificar el problema, ya hemos visto que necesitamos técnicas propiamente que nos permiten poder identificar el problema y hasta cierto punto poder estar claros que el problema que estamos identificando es realmente el problema que más está aquejando a la empresa o que más está haciendo que la empresa pierda sus, aumenten sus costos y disminuyan sus beneficios. En este sentido, cuando nosotros planificamos, nos damos cuenta que planificar es muy importante. No nos podemos sentar a implementar un sistema si no hemos planificado. Entonces, ante la salida de un proyecto de desarrollo de un sistema de información, es necesario realizar una serie de tareas previas que influyen definitivamente en la finalización exitosa del proyecto. ¿Por qué es importante que ustedes vuelvan a ver el ciclo de vida de desarrollo del sistema? Porque ustedes tienen que, en el momento de evaluar el sistema, si realmente se llevó una buena planificación. Es decir, si realmente se llevó el proceso de identificar el problema, si se hicieron reuniones entre las diferentes áreas, si se consideró la opinión de todas las áreas, si de repente se visualiza, se vio realmente si el proyecto era viable, si se evaluó el equipo de cómputo que se tenía en ese momento y infraestructura, si se evaluó el software que se tenía en ese momento, si se vio el costo-beneficio, si era más factible comprar equipo, alquilar equipo. Entonces, básicamente, la planificación a nosotros nos permite el poder ver realmente si hicimos ese trabajo previo. Y una vez que hicimos ese trabajo previo, pues nos sentamos a planificar cuánto tiempo tenemos, cuáles son los recursos que tenemos, tanto recursos humanos, financieros, y a ver realmente, según el tamaño de la empresa, cuánto tiempo nos puede llevar a implementar un sistema, si lo vamos a hacer de forma modular, si lo vamos a hacer todo de una vez, o si por el contrario lo vamos a hacer de forma paralela, es decir, no vamos a quitar el sistema actual hasta que no hemos probado el sistema nuevo y los usuarios estén trabajando de forma paralela con ambos sistemas. Entonces, estas tareas se conocen popularmente como Fuzzy Front-End del proyecto y no están sujetos a plazos. Es decir, y las tareas iniciales que se realizan, esta fase inicial del proyecto, incluyen actividades tales como la determinación del ámbito del proyecto, la realización de un estudio de viabilidad, lo que habíamos hablado, el análisis de los riesgos asociados al proyecto. Recordemos que no podemos dejar por fuera el análisis de los riesgos asociados al proyecto y una estimación del costo del proyecto. Su planificación es temporal y asignación de recursos a las distintas etapas del proyecto. Es decir, nos sentamos a ver si realmente podemos llevar a cabo el proyecto. En la parte de análisis, lo primero que vamos a hacer para construir un sistema de información es averiguar qué es exactamente lo que tiene que hacer el sistema. Para poder averiguar qué es exactamente lo que tiene que hacer el sistema, jóvenes, tenemos que haber hecho la recopilación previa de lo que es propiamente los análisis, analizar los procesos. Tendríamos que ver el diagrama de contexto, tenemos que ver a nivel de diagrama lógico, diagrama físico, los diagramas de flujo, el diseño de la base de datos, nuestro diccionario de datos y estructura de nuestra base de datos,
Es decir, ver todo y aparte que conlleva y aparte de análisis. Y la etapa de análisis en el ciclo de vida del software corresponde al proceso mediante el cual se intenta descubrir qué es lo que realmente se necesita y se llega a una comprensión adecuada de los requerimientos del sistema y las características que el sistema debe de poseer. ¿Por qué resulta esencial la etapa de análisis? Pues es bien sencillo. Simplemente porque si no sabemos con precisión, qué es lo que se necesita, ningún proceso de desarrollo nos permitirá obtenerlo. Es decir, no podemos esperar llegar hasta la parte del desarrollo del sistema para saber realmente qué es lo que necesita la empresa y para conocer los procesos de la empresa, para ver si realmente el sistema que vamos a implementar se acopla a los procesos de la empresa y si gracias al sistema que vamos a implementar puede haber una mejora significativa en esos procesos. El problema es que de primeras puede que ni nuestro cliente sepa en primera lo que ellos quieren exactamente, lo que necesitan. Ellos pueden tener una idea, incluso ya pueden mencionar el problema, pero no saber cómo poder solucionarlo o no saber exactamente qué es lo que ellos quieren. Muchas veces estamos en la parte de desarrollo y luego en la parte de prueba del sistema y hasta este momento es que muchos clientes dicen, pero me faltó esto del sistema, pero necesitaba esto, o se me había escapado este proceso. Entonces, por eso, y aparte de análisis, donde estructuramos, donde hacemos caso de usos, nos damos cuenta realmente cómo están los procesos de la empresa, cómo serían los procesos del sistema y podemos verlo en conjunto con los usuarios, en este caso los usuarios claves o los key users, si realmente se puede llegar a una, si se puede llegar realmente a una buena implementación como tal. Por lo tanto, deberíamos ayudarles a averiguar con las diferentes técnicas que hemos visto anteriormente, cómo lo podemos hacer, ¿verdad? Porque obviamente sabemos de que estas técnicas que de alguna manera nos permiten a nosotros poder ayudarles a ellos, cómo poder identificar qué es lo que realmente necesitan. Cuando nosotros venimos y les presentamos a ellos esos diagramas de flujo, cuando les presentamos el diagrama de contexto, cómo va a funcionar el sistema, cómo va a interactuar con las diferentes áreas, ellos mismos se van dando cuenta que, así como hay las otras técnicas que también vamos a ver más adelante, ellos mismos se van a dar cuenta qué es lo que tienen, qué es lo que necesitan como tal. Tenemos también por qué es tan importante averiguar exactamente cuáles son los requerimientos del sistema, si el software es fácilmente maleable o si solamente se aparenta con o se pareciera que fuera fácilmente manejable como tal. Es importante que primero, cuando nos hacemos esta pregunta, ¿por qué para nosotros es importante averiguar los requerimientos del sistema? Porque el costo de construir correctamente un sistema de información a la primera es mucho menor que el costo de construir un sistema cuando se esté modificando. Es decir, si nosotros nos aseguramos de hacer bien estos primeros pasos, lo que es el levantamiento de información, lo que son las observaciones no participativas, lo que son las entrevistas, las encuestas y la recopilación propiamente de información, si nos encargamos de ver la viabilidad, el alcance del proyecto, entonces va a ser mucho más sencillo y menos costoso, incluso para la empresa, el que se identifiquen en estas etapas a que se identifiquen cuando, por ejemplo, ya tengan desarrollado el sistema y hasta el final el cliente diga, pero faltó esto, pero el sistema realmente no se adapta a lo que yo necesito. Tenemos también que cuanto antes se detecte un error, mejor es. Ya habíamos visto en lo que eran los paradigmas propiamente, incluso al momento de desarrollar el sistema, habíamos visto cómo muchas veces se tiene una idea
de cómo es y lo que realmente debe de ser. En este sentido, hemos visto también cómo identificar los problemas a tiempo, incluso detectar los errores que se puedan dar son menos costosos, incluso para el proyecto, para la empresa, que si los identificamos cuando ya están trabajando con el sistema y de repente, por ejemplo, se dan cuenta que el sistema no está haciendo bien el cálculo, la facturación está tirando datos erróneos, no está considerando los descuentos o está considerando descuentos donde no debería de considerar descuentos. Entonces, básicamente, hay errores que definitivamente son críticos y pueden perjudicar muchísimo el funcionamiento del sistema si no los identificamos antes. Vemos cómo distintos estudios han demostrado que eliminar un error en la fase inicial de un proyecto, es decir, en la parte de análisis, resulta 10 o hasta 100 veces más económico que subsanario al final del proyecto, es decir, cuando ya el proyecto ya está desarrollado y básicamente ya no hay para dónde, sino que ya está desarrollado y ni modo, tenemos que seguir adelante con lo que tenemos. Conforme avanzamos el proyecto, el software se va describiendo con un mayor nivel de detalle, se concretan cada vez más y se convierten en algo cada vez más rígido. Y la otra pregunta que nos debemos de hacer es que si es posible determinar de antemano todos los requerimientos de un sistema de información. Ya hemos visto que no. Y esto lo vimos desde presentaciones anteriores, donde identificamos que realmente no podemos identificar todos los posibles requerimientos durante la etapa de levantamiento de información, durante la etapa de análisis, incluso durante la etapa de desarrollo y muchas veces prueba del sistema, pues muchas veces hay requerimientos que definitivamente hasta cuando ya está funcionando el sistema es que nos damos cuenta que son necesarios. Entonces, desgraciadamente no, ¿verdad? No se puede. De hecho, una de las dos causas más comunes de fracaso de un proyecto de desarrollo de software es la inestabilidad de los requerimientos del sistema. Y la otra es una mala estimación del esfuerzo requerido por el proyecto. ¿Ven por qué es importante la planificación? Porque si nosotros planificamos, realmente no es que vamos a tener una garantía del 100% que va a funcionar, porque eso es mentiras. No es que va a tener una garantía del 100%, sino que hasta cierto punto medimos más o tomamos más en consideración los posibles efectos que podamos tener en un futuro. Si nosotros planificamos y colocamos una holgura en la planificación, pues definitivamente no nos vamos a quedar tan justos con el tiempo. O si nosotros, por ejemplo, al momento de proyectar nuestros recursos, siempre aumentamos un porcentaje por cualquier situación, pues al final no nos vamos a quedar a mitad del proyecto diciendo ya no tenemos recursos o ya no tenemos disponibilidad financiera para poder seguir adelante. Entonces, aparte de que hay mucha inestabilidad si se están pidiendo requerimientos cuando ya se está desarrollando el sistema, también puede haber mucha inestabilidad o fracaso si no se estima bien el esfuerzo o el tiempo requerido que se requiere para el proyecto. En el caso de una mala estimación, el problema se puede solucionar estableciendo objetivos más realistas, que era lo que decíamos, siempre promediando el tiempo. Sin embargo, en las etapas iniciales de un proyecto, no disponemos de información necesaria y esto es una realidad también que tenemos. Desgraciadamente, bueno, a mí me gustaría decirles de que todo va a ser bien fácil si realmente nos tomamos el tiempo para poder hacer la recopilación de la información y que después no vamos a tener ninguna situación en la que de repente nos vayan a pedir un cambio a última hora. Claro que puede pasar. Sin embargo, recordemos que lo que medimos aquí es disminuir el impacto de los riesgos. Es decir, disminuir ese impacto. Hasta cierto punto tenemos que medir los riesgos y el tiempo que nos puede llevar ese riesgo. No sé, jóvenes, si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto. No, Miguel. Yo no.
Ok, jóvenes, perfecto. Sigamos entonces. Entonces, ya vimos, jóvenes, cómo lamentablemente pues no disponemos de toda la información en un inicio para determinar exactamente cuáles son los problemas, ¿verdad?, que pretendemos resolver. Sí, vamos a tener una idea y entre más detallistas seamos, pues ese margen de riesgo podemos disminuir. Por mucho tiempo que dediquemos al análisis del problema, un fenómeno conocido como la parálisis de analista es precisamente eso, o sea, nosotros podemos dedicar ya mucho tiempo a identificar un problema, pero muchas veces estamos tan centrados en identificar el problema que lo podemos tener en nuestra cara y no nos damos cuenta. Entonces, en este sentido, tenemos que tener mucho cuidado, siempre tomar las medidas del caso, documentarnos bien. Uno de los puntos fundamentales es el poder documentarnos bien. Si nos documentamos, pues llevamos mucho avance en lo que estamos haciendo. Tenemos que la inestabilidad de los requerimientos de un sistema es inevitable. Se estima que un 25% de los requerimientos iniciales de un sistema cambian antes de que el sistema comience a utilizarse. Muchas prácticas resultan efectivas para gestionar adecuadamente los requerimientos de un sistema y en cierto modo controlar la evolución. Un buen analista debería tener una formulación adecuada en técnicas de levantamiento de requerimientos, herramientas de modelado de sistemas y metodología de análisis de requerimientos. Tenemos la parte de diseño, pasamos a la parte de análisis. Y en la parte del diseño tenemos lo que son, que mientras los modelos utilizados en la etapa de análisis representan los requisitos del usuario desde distintos puntos de vista, es decir, el qué, y los modelos que se utilizan en la fase de diseño representan las características del sistema que nos permitirán implementarlo de una forma efectiva, es decir, el cómo. Un software bien diseñado debe de exhibir determinadas características. Su diseño debería de ser modular en vez de monolítico. Sus módulos deberían de ser coexisivos, es decir, encargarse de una tarea concreta y solo de una. Y recuerden que la salida de un módulo es la entrada de otro módulo. Y estar debidamente acoplados entre sí para facilitar el mantenimiento del sistema. Es decir, hablamos de que implementamos el sistema de forma modular, pero que estamos implementando un sistema ERP en el cual todas las áreas, todos los departamentos están conectados entre sí. Y la salida de un departamento de información es la entrada de otro. Básicamente eso. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿Algo que no quede muy que no haya quedado muy claro? Ninguna, dije. Muy bien. Tenemos que cada módulo debería ofrecer a los demás unas interfaces bien definidas. El estilo de diseño por el contrato propuesto por Brent Meyer y ocultar sus detalles de implementación siguiendo el principio de ocultación de información de partners. Por último, debe de ser posible relacionar las decisiones de diseño tomadas con los requerimientos del sistema que ellas ocasionaron, algo que se suele denominar trazabilidad de los requerimientos. Entonces, en este caso, muchachos, una de las actividades que van a ser correspondientes al tercer parcial va a ser una investigación acerca de lo que propuso Brent Meyer y Partners, ¿ok? Entonces, no va a ser en grupo para que ya vayan investigando ya. Y no quiero 20 páginas de eso. Es decir, en una página ustedes me resumen y a propuesta por Brent Meyer y a de Partners, ¿ok? En cuanto a lo que es el diseño. ¿Jóvenes?
Sí, Inge, entendido. Entendido, Inge. Y va a ser en grupo, ¿ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta y ya comiencen a trabajar en esto, ¿ok? Ok, Inge. Ingeniera, solo sería una página por cada uno. No, no, no. Una página por los dos. Máximo 2 páginas. Pero si en una lo pueden resumir, resúmanlo en una, ¿ok? Ok, gracias. Ok. Yo sé para cómo se el día, disculpen. Esta tarea, muchachos, de esta investigación ya vamos a dejar para que puedan tener un tiempo de hacerla y que no se sientan tan presionados con esto. Ya vamos a dejar para el domingo 6 de diciembre, ¿ok? Jóvenes, y es en grupo, ¿ok? Ok, Inge. Sí, Inge. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Ninguna? No, Inge, por mi parte no. Ok, tenemos que en la fase de diseño se ha de estudiar posibles alternativas de implementación para el sistema de información que hemos de construir y se ha de decidir la estructura general que tendrá el sistema, su diseño arquitectónico. El diseño de un sistema es complejo y el proceso de diseño ha de realizarse de forma interactiva. Y la solución inicial que propongamos probablemente no resulte la más adecuada para nuestro sistema de información, por lo que deberemos ir refinando ya. Es decir, no quiere decir que no podamos ir haciendo ajustes. Claro que sí, muchachos, tampoco está escrito todo sobre piedra. Si nosotros vemos que algo tenemos que ajustar, lo vamos ajustando y lo vamos comunicando, ¿verdad? Eso es muy importante. Tenemos que afortunadamente tampoco es necesario que empecemos desde cero. Existen auténticos catálogos de patrones de diseño que nos pueden servir para aprender de los errores de otros que han cometido sin que nosotros tengamos que repetirlo. Aquí viene un dicho que yo creería que es bastante, es bien aplicado realmente. Y que lo utilizamos mucho en el área de informática, ¿sí? Que es el hecho de que no tenemos que inventar el agua caliente, ¿sí? Es decir, si ya algo está inventado, muchachos, incluso esto lo utilizaron muchísimo lo que fueron los japoneses, ¿verdad? Porque muchas veces lo que tenemos que hacer es mejorar, pero si ya sabemos que un proceso o que una técnica nos puede generar mucho error o mucho dolor de cabeza, pues evitémoslo. Si nosotros, por ejemplo, hemos implementado en otras empresas donde son procesos bastante similares al que estamos implementando y sabemos que tomar una decisión nos puede acarrear muchos problemas, pues no la tomemos. En pocas palabras, muchachos, aprendamos de los errores. Y hay mucha documentación en el sentido de muchos casos en los que nosotros hemos visto que de repente una mala implementación de sistemas ha llevado a que la empresa muchas veces deseche el trabajo que ha hecho y adicionalmente o simple y sencillamente no crea en los sistemas de información, sino que lo vea más que una ganancia como un gasto. Entonces, en este sentido, pues tenemos que ser bastante cuidadosos. Bueno, jóvenes, el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda al respecto. Por mi parte, ninguna. No, Inge. ninguna. No, Ok, en el caso de ustedes tenemos el examen el día martes primero, ¿cierto? sí. Sí, Inge. Ok, entonces recuerden que igual el lunes pues tendríamos ya videoconferencia, el martes ustedes hacen su examen, van a tener todo el día para poderlo hacer, en cualquier horario del día lo pueden realizar y veríamos si el día miércoles vamos a tener ya clase o sería el día jueves, pero eso lo vamos a decidir hasta la próxima semana, ¿ok? Ok, Ok. no hay problema.
Ok. Inge, siempre el examen lo dejaría hasta las 11 de la noche, Inge, para los que trabajamos. Sí, 11:55, así es. Gracias, Inge. De nada. Bueno, jóvenes, entonces les deseo que tengan una feliz noche, cuídense mucho, cuiden a sus familiares también, cuídense ustedes y al mismo tiempo a sus familiares. Y cualquier consulta que tengan me la pueden hacer por correo electrónico, por la misma plataforma también hay opción de consultas, o lo pueden hacer a través de grupo de WhatsApp, ¿sí? Que tengan una feliz noche y cuídense. Buenas noches. Igual, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.